Buenas noches, queridos amigos. Les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a esta 11ª emisión de su programa Pregúntale a tu abogado. Quiero recordarles que seguimos transmitiendo desde el módulo de atención ciudadana del diputado Jorge Gaviño Ambriz, quien es diputado de la Asamblea Legislativa en esta 6ª legislatura. El día de hoy tocaremos un tema que es importante en la vida política, en el futuro de este país. Vamos a tratar los tópicos sobre la reforma constitucional en materia educativa, un tema que ha sonado mucho en los medios en esta semana. Ahorita tenemos tomado el Congreso de Guerrero por maestros de la CETEC, precisamente porque la reforma educativa es una reforma que no ha sido terminada. Se tocó nada más la cuestión constitucional y ahorita les compete a los congresos locales la implementación de las nuevas leyes que habrán de regir el actuar de los maestros y ajustarla a la norma constitucional. Y para ello, el día de hoy hemos invitado a un especialista, el cual nos hará presentación en unos momentos más, el licenciado Mario, quien es coconductor de este programa. Mario, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos nuestros amigos que se encuentran viendo en este momento. Pues como tú bien lo dijiste, Jorge, una de las reformas, esa es una de las tantas reformas que hemos tenido a nivel constitucional, como lo comentamos tanto en diversos espacios, en la academia. Es una reforma constitucional al tercero y el 73. Al artículo tercero, al artículo 73, en la cual va a tener un impacto no nada más político, sino va a tener una repercusión a todo el sistema educativo en México. Que obviamente esta reforma toca los sentimientos de los profesores, de los académicos, y como se mencionó, tenemos ahorita tomas de protestas en Guerrero, en algunos estados de la República. Oaxaca. ¿Por qué? Porque tienen la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con esta reforma. Recordemos que esta reforma educativa fue una reforma constitucional que presentó el presidente Enrique Peña Nieto en los compromisos establecidos por el Pacto por México. Así es. En este pacto, bueno, se mencionaron 12 puntos, entre los cuales se encuentra la reforma educativa. Como uno de los primordiales. Para ello tenemos la presencia del profesor que se encuentra aquí con nosotros como invitado, el profesor Marco Antonio Pulido Giles. El profesor actualmente es asesor técnico pedagógico en la dirección del Centro de Actualización del Magisterio, que depende de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Maestro, gracias por acompañarnos. Gracias por su invitación, a sus órdenes. Y bueno, pues entrando en materia, recordemos que esta reforma en materia educativa tiene dentro de sus 5 puntos importantes los siguientes: el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, el Servicio Profesional Docente, el Sistema de Información y Gestión Educativa, autonomía de gestión y escuelas de tiempo completo. Como lo mencionó Jorge, vamos a tocar nada más uno de los tópicos porque la reforma es muy amplia. Y todavía no está acabada. No está acabada, sino que simplemente ahorita la reforma que se hizo es a nivel constitucional. Falta que se realice la reforma a la Ley General de Educación y a las leyes de educación a nivel estatal, y de ahí toda la normatividad que se tiene que adecuar precisamente a la norma constitucional. Recordemos que esta reforma se aprobó por la Cámara de Diputados el 20 de diciembre del año pasado y se aprobó también por el Senado un día siguiente. Al día siguiente. Y en febrero del 2013, o sea, de este año, se declaró constitucional por el Legislativo Federal y promulgada por el Ejecutivo Federal. Profesor, ¿qué nos puede mencionar al respecto? Uno de los tópicos que mencionamos es en relación al Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Pues mira, al respecto, esta reforma nos trae una novedad importante, que es la creación de este instituto, que se hará cargo de muchas de las circunstancias
educativas que hoy son un problema para el logro de la calidad de la educación en el país. Si consideras tú que se está tomando en consideración todo un conjunto de elementos de los cuales pudiéramos nosotros generar cosas positivas, tanto en el aula como con los alumnos, como con los maestros, en las escuelas, en las comunidades, pues va bien esta reforma en ese sentido. Sin embargo, su implementación sí tiene algunos problemas importantes que resolver antes de llegar a aterrizar algunas de las actividades. ¿Usted se refiere al Instituto Nacional de Evaluación Educativa? Efectivamente, estamos hablando de ese Instituto Nacional de Evaluación Educativa que de alguna manera va a tener en sus manos muchas de las decisiones que en materia educativa y en los diversos niveles del mismo sistema tendrán que hacerse los ajustes para generar esa mejoría en la educación y lograr una calidad en la cual nosotros nos estemos encontrando con el futuro y con los niños. Pero, perdón, pero este instituto ya estaba, ¿no? Digo, sí lo menciona la reforma educativa, pero este instituto ya estaba, no es de una creación reciente. Este instituto de evaluación ya venía trabajando años atrás como un elemento importante dentro de la Secretaría de Educación Pública, pero a partir de todos los resultados que tiene el instituto, toda la información que ha logrado sistematizar de alguna manera, pues se le encomienda en este momento la tarea de que con esos elementos, con esa información, pueda hacer un análisis más objetivo de la situación en México y a partir de ahí generar algunas actividades o algunos puntos muy precisos para ir logrando la mejora de la calidad de la educación en el país. Maestro, estoy leyendo el texto constitucional y este Instituto de Evaluación de la Educación nos habla que será un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, y corresponderá a este instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Pero me llama la atención el inciso B de la reforma constitucional, nos dice que el instituto tendrá, bueno, obviamente entre sus facultades, expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden. ¿Esta atribución no ya la tenía la Secretaría de Educación Pública? Técnicamente, si pensamos que la evaluación es un proceso en el cual nosotros tenemos una meta, un objetivo que lograr, sí tendríamos en un momento dado que dejar en facultad al instituto para que él previera de alguna manera y viera que los instrumentos de evaluación que utiliza, la metodología que en un momento dado tiene que aplicar, pues quede en manos de los mismos. Sin embargo, esto yo no sé si de manera fortuita o de manera natural va a dejar a la Secretaría de Educación en una posición solamente de administradora del sistema educativo, ya que todas las decisiones tendrán que realizarse a partir de los elementos que este instituto aporte y a partir de las decisiones que se tomen, a partir de la información que se sistematice para cada uno de los niveles educativos del país. Habla que este instituto va a generar algunas recomendaciones. ¿Son recomendaciones para la Secretaría de Educación Pública? Tendrían que ser recomendaciones de aplicación en el trabajo de los docentes. A partir justamente de las evaluaciones se vería dónde estarían las fallas, dónde sería necesario una capacitación, una información extra para los maestros, dónde habría que proponer nuevas actividades, nuevos elementos, manejo de tecnologías, lo que fuera necesario en cada región, en cada estado, para poder tener un equilibrio en el desarrollo de las actividades educativas. Ellos evalúan a los maestros, el instituto se va a encargar de evaluar. Cuando hablamos de evaluación hablamos de la totalidad y la generalidad. Debiera que en un momento dado tener sus particularidades este instituto, sus facciones, sus elementos que fueran específicos, unos para evaluar la calidad de la educación con los alumnos, otros para evaluar la formación profesional de los maestros. Habrá que tener un espacio también para evaluar la totalidad de los recursos que llegan a las escuelas. Vaya,
es un trabajo multidisciplinario al interior de la evaluación. Hace rato estábamos comentando, profesor, que este instituto se le está dando un nivel de decisión muy importante, puesto que se va a encargar de realizar todas aquellas evaluaciones, programas, todo el sistema educativo a nivel nacional. Y local habla la Constitución también. Luego entonces, si se va a encargar de realizar todas aquellas decisiones relativas en la materia, comentaba hace un momento, va a tener un lugar muy importante. ¿Qué tan importante va a ser y quién va a ser el encargado entonces de realizar esos planes, esos proyectos para evaluar precisamente a los actores en materia educativa? Bueno, en la parte directriz, en la toma de decisiones, no solamente van a influir seguramente las decisiones ni los elementos que el instituto maneje o pueda de alguna manera sistematizar, también influyen las instituciones internacionales que de alguna manera perfilan hacia dónde va la educación en nuestro país, y el instituto tendrá que conjugar en un momento dado tanto las recomendaciones de las instituciones internacionales que nos ofrecen guías y caminos, y conjugar la realidad de nuestro país para poder ir a la saga y al frente en materia de capacitación, en materia de acercamiento, en materia de logro y en materia educativa en todos sus aspectos. En la reforma educativa ya vienen establecidos estos principios, ya vienen las directrices establecidas. Bueno, adelante, una pregunta que le quería hacer. En la reforma constitucional nos habla que la ley establecerá las reglas de organización y funcionamiento del instituto. Buscamos esa ley, nos abocamos para este programa a buscar esta ley que regule el accionar de ese instituto y no la hemos encontrado. ¿Existe esa ley? Aún no existe. Yo creo que los lineamientos están en el artículo 3 constitucional. No debemos de perder de vista. Pero serían como principios nada más. Como principios, en un momento dado, son los que rigen y hacia dónde va nuestro país en materia educativa. No hay una ley que reglamente el actuar de este instituto. En este momento ni siquiera está la Junta de Gobierno. No hay todavía Junta de Gobierno. Bueno, recordemos que la Constitución establece aquellos postulados, aquellos principios, y la reforma tiene poco tiempo. Entonces ya será entonces materia, esperemos que sea en poco tiempo, en las cuales se den aquellos lineamientos, aquellos ordenamientos regulatorios, el marco regulatorio para que pueda echarse a andar esta reforma educativa. Pero ¿para dónde va esta reforma educativa? ¿A dónde conlleva esta reforma el principio donde van los académicos, donde van los estudiantes? ¿Para dónde vamos? Pues es un paso para alinear los esfuerzos en todos los lugares donde la educación llega, ¿no? Si no hay un alineamiento, y esto pudiera ser un primer paso, pues no se puede dar un segundo paso. Ahorita cada quien resuelve en materia educativa desde su aula, el maestro con el alumno, que es una situación importante, pero finalmente no hay una alineación en donde todos estén siguiendo un mismo modelo, donde todos aspiremos a determinados niveles de vida, determinado tipo de organización de las comunidades. Vaya, hay que darle sustento a esta reforma, y si no se tiene un sustento a partir de datos duros, en este caso, porque es lo que va a manejar el instituto con toda seguridad, datos duros que probablemente nos van a sorprender dependiendo de los criterios que ellos utilicen, ¿no? Nos van a sorprender de pronto que sí hay analfabetismo en el país, nos va a sorprender que muchos de los maestros que están trabajando rebasan las expectativas que se tienen en este momento. Y muchos otros no. Y alguna parte de esa población que se estudia con datos duros, pues va a decantar en que no son parte del magisterio como tal, sino que son ajenos a ellos y sin embargo están inmersos dentro de él. Pues será trabajo de los congresos locales, perdón que le interrumpa, el escuchar a todos los actores que intervienen en el sistema educativo, no nada más a los maestros, porque en Guerrero estamos viendo que se escucha nada más, o los maestros quieren ser escuchados, pero la educación es mucho más que el maestro, va más allá, va a trabajadores, directores, funcionarios,
y sobre todo padres de familia. Todos tienen que trabajar para lograr una buena reforma educativa a nivel estatal, tomando en consideración cada una de las problemáticas de la región que se quiere incluir en ese texto de esa nueva ley. Sabemos que nuestro país tiene una diversidad enorme, ¿no?, de situaciones, de recursos, de situaciones sociales, políticas, y cada uno de estos elementos requiere una atención especial, pero no hay que olvidar que al mismo tiempo hay que tener una línea nacional que seguir. Vaya, es como el bosque y los árboles, o vemos cada uno de ellos o vemos al bosque en su totalidad. Aquí sucedería algo parecido. Podemos hacer un análisis del sistema educativo nacional en lo genérico y decir las fallas, y creo que todo el mundo tiene la opinión como para decir vamos bien o vamos mal, dependiendo de los intereses y las razones de cada persona o cada grupo que se manifieste. Pero por otro lado, también tenemos la individualidad, es decir, ¿quién va a hablar de educación sino el propio actor, el alumno y el maestro? Si están en convivencia cotidiana, Diario. si tienen un trabajo cotidiano durante 5 días de la semana, y si este está trascendiendo a la comunidad, ese es otro espacio, es otro nivel. Y que inclusive abarca lo que es el tiempo ampliado. Ya son que entran los niños a las 7 de la mañana, 7:30, y salen a la 1:30, 2 de la tarde. Entonces estamos hablando de muchas horas en las cuales el profesor está con el alumno impartiendo y enseñando lo que dice un plan o un programa educativo. Así es. En esta reforma, específicamente lo que nos acaba de comentar el instituto, se va a encargar de realizar aquellos planes y programas precisamente para que se materialice en el aula. A ver, una cosa es evaluar los planes y programas y poder determinar en un momento dado qué contenidos son factibles y qué contenidos tendrían que ser removidos o actualizados en su caso, qué metodologías son las que se recomiendan para la implementación de estos planes y programas, qué instrumentos de evaluación se pueden utilizar, qué alternativas didácticas se le pueden proponer al maestro para que mejore su trabajo. Ese sería el papel del instituto. El otro papel, el de la dictaminación de planes y programas, modificaciones a planes, lo tendrá que hacer la Secretaría, pero con base en la información que el instituto proporciona, porque entonces es una retroalimentación. Habría una vinculación y entonces esto tendría mucho sentido, por supuesto que sí. Maestro, hablemos de la evaluación. Es un tema que los maestros lo han tomado como una afrenta, podríamos decirlo, porque ellos consideran en el viejo sistema que se evaluaba para premiar o para castigar. Esta evaluación de este tipo, con estas características, ya no puede ser sostenible. Se tiene que evaluar la calidad educativa, no para premiar, no para castigar, sino para que el docente se supere. Para que la gente se supere. Si tu evaluación fue baja, bueno, pues tienes la oportunidad de estudiar, de capacitarte y dar un buen resultado en tu siguiente evaluación, porque eso es lo que hablan los maestros, tienen ese miedo del tema también de la permanencia. Ahora bien, esta evaluación debe de tocar temas pues regionales, debe de ser ajena a cuestiones de corrupción, a cuestiones de nepotismo, que en algunos estados pues eso está institucionalizado incluso. Bueno, la evaluación como proceso muy ajeno a todo lo que acabas de mencionar como problemas, tiene un papel importante en el logro de los objetivos que te propones, ¿no? Evalúas justamente para saber a qué distancia estás de lograr lo que tú quisiste. Te vas verificando si vas logrando los elementos que tú te propones. Sin embargo, cuando la evaluación es considerada, y es la cultura que tenemos dentro de la educación, como una calificación donde tú sacas 10, tú te quedas reprobado, tú no sabes, tú no sirves, por supuesto que da temor el ser evaluado. Claro. No es ir a descubrir qué tanto me falta para lograr lo que tengo que hacer o en qué estoy fallando para poder mejorar las situaciones, que sería parte del trabajo del Maestro, la evaluación es algo cotidiano.
lo vivimos todos los días nosotros. Así es. Bueno, Usted es evaluado todos los días en su trabajo. Por supuesto. El licenciado es evaluado todos los días en su trabajo, como académico, como asesor. En mi caso igual, todos los días, incluso en nuestra casa somos evaluados. ¿Por qué el miedo a esa evaluación? De hecho, tenemos, los académicos, lo que son las actualizaciones para docentes. Se supone que en todos los niveles, esa actualización para docentes es precisamente eso. Vamos a actualizar en una materia determinada para que el profesor, para que el académico, la materia, la asignatura que está dando a los alumnos en frente de X número de alumnos, pues pueda tener el conocimiento suficiente, la profesionalización, pues para que pueda impartir la clase, que pueda impartir la cátedra en las universidades. Se supone que eso ya estaba en la Secretaría de Educación Pública. No se supone que debe de estar esa preparación continua a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipio, por parte de las autoridades educativas. Hay dos cosas. Ha estado presente la actualización y la profesionalización en la Secretaría de Educación por mucho tiempo. Solamente que hay aquí la novedad, que hoy no va a ser lo que se le ocurre a alguien mostrar en la capacitación o decir yo traigo el mejor modelo y se los vengo a ofrecer, ni la capacitación aquella que surge de problemas muy locales o muy puntuales. Ahora la capacitación tendrá que programarse, tendrá que planearse a partir de los resultados que este instituto ofrezca a las instituciones que en su momento dentro de Secretaría de Educación tienen que desarrollar la capacitación o la actualización. Cuando estas instituciones se les diga es necesario que todos los maestros tengan capacitación en el tema de habilidades digitales, por ejemplo, bueno, pues entonces se aboque a dar las habilidades digitales porque será algo objetivo que hace falta. Nos hablabas hace un momento también que hay un acuerdo en el cual uno de los elementos que debe de tener el docente es que debe de tener un conocimiento básico sobre las herramientas, sobre las tecnologías que tenemos actualmente, como es la computadora. Se está dando actualmente, no digamos aquí en la capital, en la Ciudad de México, sino en el interior de la República. Por supuesto que sí, hay estados que van muy adelantados en ese proceso, inclusive tienen certificaciones ya a nivel internacional para los maestros que manejan las aulas de medios, las aulas telemáticas, y que de alguna manera se están preparando y están generando muy buenos logros para los alumnos. Vaya, hay esa actualización tan necesaria, ¿no? Porque habría que diferenciar entre actualización, capacitación y profesionalización. Toca rubros muy diferentes. Cuando tú dices actualizar, bueno, pues es conocer y dominar los nuevos cambios en la educación. Capacitación, pues tú sabes, es otra situación que habla de que tú te especialices en cosas que tú necesitas saber o que son herramienta importante en tu trabajo. Y la profesionalización va desde el desarrollo personal hasta el desarrollo de las áreas de conocimiento que tú tienes en tu profesión. Maestro, pero ¿está de acuerdo conmigo que no podemos echarle la culpa a los maestros del rezago educativo? Se ha satanizado a veces la función del maestro, a veces los medios de manera exacerbada presentan estas marchas, este tipo de cuestiones, como satanizando al maestro. No podemos generalizar, porque como lo platicamos, nosotros somos producto de este sistema educativo nacional, somos producto latente, viviente. Entonces no podremos decir que este sistema educativo es un sistema fallido. Mira, los maestros realmente que van a la vanguardia en educación en el país son los que menos son tocados, ¿no? Ellos están con sus alumnos en su salón de clase y están dando lo mejor de ellos, están dando más de lo que se espera de ellos, están preparando. Y los resultados se ven en las comunidades que progresan, en los niños que finalmente van saliendo y emergiendo en las nuevas generaciones. Los otros, los que están atrapados dentro de conflictos políticos, pues tienen que luchar en otros espacios y con otras formas, ¿no? No justifico evidentemente la violencia, no justifico en ningún momento dado un daño colateral que se les hace a los niños en los momentos en que se les deja sin clase, pero tampoco
justifico que se genere un cambio, se haga una reforma y no se dé a conocer con prontitud ni a los ojos de todo el pueblo cuáles son los elementos que se están cambiando y cómo. La incertidumbre provoca todos estos elementos y son una parte que sí enciende, ¿no? Y si a eso le ponemos la relación o la situación que hay entre los gobiernos de los estados, las situaciones sindicales en un momento dado, que también son razones ¿Cree usted que sea distintas. falta de asignación de recursos o tendría que haber una reasignación de recursos? Porque tenemos estados de la República con una matrícula escolar muy baja y con unos recursos estratosféricos. Y tenemos a la viceversa, tenemos unos estados con el mayor rezago educativo con la menor asignación de recursos. Los resultados no tienen mucho que ver con los recursos, pero son importantes los recursos. Claro. De lo que se trata con los recursos es de darles más posibilidades a los alumnos para tener acceso a más cosas, acceso a la tecnología, acceso al internet, acceso al deporte, acceso a convivencia con sus compañeros. Pero yo le comento que, por ejemplo, hay estados, Aguascalientes tiene un recurso mayor que el de Oaxaca, por ejemplo, en materia educativa, y pues obviamente hay mayor rezago en Oaxaca que en Aguascalientes. ¿Qué se necesita? Pues esos recursos que exceden de Aguascalientes, pues mándalos a Oaxaca, en donde hay rezago. Afortunada o desafortunadamente los recursos no han sido, y en algunas ocasiones sí han sido etiquetados al interior de los estados, ¿no? Y el recurso federal que llega hacia X estado va específicamente a la educación, pero hay recursos que en los estados no se etiquetan y bueno, son también la caja chica para otro tipo de actividades sociales, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, más bien es la administración de los recursos que se tiene, el cómo hacer con lo que se tiene lo más posible, lo que se llama hoy política sustentable. Sustentable, ¿no? Así es. Así es. El artículo 3 constitucional nos menciona que el Estado tiene la obligación de proporcionar una educación de calidad y maneja una serie de principios. Desde su punto de vista, esta reforma educativa se puede materializar en esos términos. Entre los principios menciona que la educación debe de ser laica, que debe ser científica, que debe ser democrática, que debe ser nacional, gratuita, que debe ser gratuita. Me voy a salir un poquito por la tangente, pero espero llegar a contestar tu pregunta. Mira, la reforma hace la captación de alumnos desde los que entran en este ciclo a preescolar y en este mismo momento los que salen de secundaria, ¿no? Llevamos un año de reforma donde ya salió una primera generación de secundaria y va hacia la educación media superior y va a haber un resultado ahí, a lo mejor significativo o a lo mejor aún no es notable, porque solamente le habrá tocado un solo año con nuevos programas, nuevas metodologías, nuevos enfoques o lo que tú decidas. Pero aquí viene entrando un niño en preescolar con la nueva reforma. Entonces, tú dime... Estamos hablando de ¿cuántos años? Son 3, 6 son 9, y son 12 años. 12 años. 12 años para que llegue a media superior. Así es. Esta reforma tiene una caducidad de 12 años. Si empezaste aquí y terminas acá, esos 12 años hay que dejarlos pasar y hay que vivirlos y hay que dar todo lo mejor en cada uno de nosotros, ¿no? Como padres de familia, como maestros, como autoridades, como instituciones. Como sindicato. Como sindicato, todos tenemos que aportar algo. Y ya lo veremos en el transcurso. Yo creo que a la primera generación de secundaria veremos si esto está dando resultados no. Y vamos viendo cómo van avanzando los que entraron recién a esta reforma, ¿no? Son 12 años que se tienen que vislumbrar y justamente si el instituto hace una evaluación de todo este proceso, vamos a tener resultados muy objetivos. ¿Tenemos al personal en el instituto suficiente para realizar esta evaluación? Y en una o en otra respuesta... ¿Cuánta gente requeriría el instituto para evaluar a este gran número de maestros que tenemos en el país? Estamos hablando de una junta de gobierno con 5 consejeros, bueno, 5... Sí, pero específicamente aquí en el instituto que se va a encargar de esa evaluación, si es el suficiente o no,
qué es lo que se necesitaría en una u otra respuesta. ¿Cuántos evaluadores necesitaríamos? ¿O qué necesitaríamos? A ver, la evaluación no es un, No son no es números. un, no es un tema que sea muy común en México. Aquí en el país no debe de haber mucha gente que se dedique a la estadística y al control de todos estos elementos, y mucho menos evaluar en específico lo que es el sistema educativo. Yo creo que para todo el país estaremos hablando de un mínimo de unos 15,000, 16,000 gentes especialistas en evaluación para poder tener todos los elementos importantes y poder actuar ¿Y quién los va a con evaluar a precisión. ellos? ¿Y quién los va a evaluar a ellos? Pues yo creo que la sociedad, ¿no? Al final de todo, Al la final sociedad de- es Sí, la es que no única podemos que puede decir, evaluar. bueno, ellos son los que evalúan, quién va a revisar su trabajo y quién va a preparar. O sea, estaríamos entonces estaríamos hablando de viendo una- cuánta gente estaría de una involucrada, ¿no? subsecretaría, del tamaño de una subsecretaría, 17,000 personas, digo, es un... Sí, para abarcar el sistema sistema. completo, el sistema nacional. Aquí, pues no sé, quizá 300, Es un 400 es un personas. dato interesante. Por eso que mencionamos Sin al duda. principio que es un tópico de la reforma laboral. Claro, es muy larga. Los temas que nos han tocado en estos últimos programas, mis queridos amigos, han sido unos temas muy grandes, muy extensos, con mucha profundidad, con mucho análisis jurídico. Desgraciadamente el tiempo se nos terminó y quiero agradecerles que nos sigan en este programa. El día de hoy abarcamos un espacio, unos tópicos sobre la reforma educativa. Es una reforma de la cual se está hablando mucho y no queda más que agradecer a mi compañero y coconductor Mario. Gracias por acompañarnos en esta emisión y muchas gracias al maestro. Maestro, de igual manera, los esperamos el próximo viernes, también con otro tema de de mucha importancia, de interés general, porque con lo que comentamos al público en general y a los alumnos, estamos viviendo una transición, una serie de reformas tan importantes que lo que estudiamos hace años, pues vamos a tener que volver otra vez a reestudiar. Pero bueno, para eso hay que actualizarnos. Y para eso son Precisamente. estos programas. Muchas gracias al diputado Jorge Gaviño Ambriz que nos cede este espacio para la realización de estos programas. Véanlos a través de YouTube, a través de Tu Diputado TV. Muchas gracias, muy buenas noches.